Buenas tardes, familia de Católica Radio. Gracias por conectarse con nosotros nuevamente hoy, jueves a las 3:10 de la tarde. Bienvenidos a su programa Somos Cuidadores, que como saben los acompaña cada semana para hablar de esos temas que a ustedes les interesa, que están relacionados con el cuidado de un adulto mayor. Soy el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy contento porque ya estamos de regreso aquí con ustedes, que saben que cada semana preparamos programas, ¿verdad? Con temas que ustedes nos piden, que nos escriben a nuestros programas, a nuestros correos electrónicos de los programas de servicio. Así que les agradezco eso. Si por alguna razón usted se perdió un programa de los que hemos dado, ya sea porque estaba en una cita médica, porque lo visitó un familiar, o mira, porque definitivamente no pudo, pues no hay problema, no se ocupe. Usted va a entrar a YouTube, a la plataforma YouTube, y en el buscador va a escribir Somos Cuidadores, y ahí va a poder ver todos nuestros programas. Y así, mira, también le va a poder poner rostro a nuestras voces. Pero si aún y con eso usted quiere escucharlo en cualquier momento, tenerlo disponible 24/7, usted puede entrar a Spotify y ahí lo va a tener en formato de podcast. Así que ya sabe, a nuestra familia de Latinoamérica, a los que nos siguen, de hecho, hace poco nos escribieron de Bolivia, saludos cordiales para la familia extendida que tenemos en Bolivia. Ya saben que, mira, pueden entrar a Spotify o seguirnos en YouTube y con mucho gusto enviarnos sus preguntas a nuestro correo somoscuidadores@bucbr.edu. Oiga, no se me olvida los que nos siguen en Puerto Rico y que nos envían, que se toman la tacita de café con nosotros a las 3 de la tarde, saben que eso es ley, eso va a ser una tradición de ahora en adelante, que la tacita de café ya era tradición, sino que se la tomen escuchándonos con nosotros. Así que ya saben que suban el volumen de su radio para que nos puedan escuchar donde quiera que se encuentren. Y así, mira, puedan seguir haciendo las tareas que le faltan o como les digo siempre, yo creo que esto es una buena hora para que usted se siente relax, le diga a su adulto mayor, a su familiar, espérate que este tiempo es para mí y se siente con nosotros a escuchar el programa de hoy, que va a estar muy interesante. Como ustedes saben, yo no ando solo, me acompaña parte del equipo de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores y hoy está conmigo esta semana también Joan Serra. Joan, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Ángel, saludos y saludos a todos los que nos están escuchando en la tarde de hoy. Espero que todos se encuentren sumamente bien y me encanta poder saludar los otros jueves aquí en Somos Cuidadores. Les cuento que para hoy tenemos una historia enviada por una de nuestros radioescuchas, así que esta historia va acorde al tema del cual estaremos hablando, así que es importante que usted se quede con nosotros en la tarde de hoy para que pueda identificar si esa historia es similar a la situación que usted está atravesando. Así que Ángel, cuéntanos qué más tenemos para hoy. Yo creo que ya adelantaste algo de lo que tenemos, así que ya pronto, familia, vamos a estar escuchando esta historia de cuidadores que saben que como les dijo Joan, retrata la necesidad y la vivencia de muchos. Así que esté atento a eso. Hoy tenemos una invitada muy especial que va a estar precisamente dando sugerencias de esta situación que nos trae, ¿verdad? La historia de cuidadores, la historia del día. ¿Por qué? Porque, oiga, nosotros sabemos que cuando estamos cuidando a alguien, a un adulto mayor, no solamente están las condiciones de salud física, las situaciones de que depende, ¿verdad? De que hay que ayudarle en la higiene del hogar, en preparar los alimentos, entre otras cosas, sino que también surgen algunas situaciones emocionales. Y estas situaciones emocionales muchas veces hacen más difícil la tarea que ya usted hace. ¿Por qué? Porque puede requerir el que, mira, le estemos echando, como decimos por acá, le echando el ojo, dando más supervisión a esa persona. Y el peor de los escenarios, hay que recurrir a lo que es una hospitalización en una unidad de salud mental. Así que hoy vamos a estar hablando de eso. Ángel, y qué bueno que traes ese tema porque entiendo que es una de las preocupaciones principales de los cuidadores, que si esta persona
una vez esté en el centro hospitalario de en la unidad de salud mental, cómo va a ser ese proceso cuando esa persona salga de ahí. Y es totalmente entendible que los familiares se encuentren con muchísimas dudas y preguntas acerca de este proceso y de lo que va a hacer luego de la hospitalización. Así que para hablar de este tema, nosotros tenemos una invitada bien especial para nosotros que nos acompaña hoy, la licenciada Iromi Mejías Burgos. Iromi posee una especialidad en trabajo social clínico y ella cuenta con experiencia trabajando en varios hospitales de la isla en el área de salud mental. Así que, Iromi, bienvenida, somos cuidadores. Hola, gracias por la invitación. Estoy bien contenta de estar aquí con ustedes, así que vamos a ver si juntos podemos, ¿verdad?, ayudar a todas esas personas con sus dudas, brindándoles sugerencias, ¿verdad? Y que tengan una guía dentro de, ¿verdad?, de este proceso tan difícil. Sí, no, me parece genial. Así que, Iromi, muchas gracias porque familia que nos escucha. Nosotros hemos invitado a Iromi porque conoce de primera mano lo que viven las familias de personas que han estado en una unidad de salud mental. Así que por eso es tan importante y deseamos tanto que ella estuviera con nosotros. Así que yo creo que es momento de empezar, Joan. Así que, ¿qué te parece si comienzas compartiendo con los cuidadores la historia del día de hoy? Claro que sí, Ángel, y antes que todo agradezco a esos cuidadores que nos han estado enviando sus historias y nuestra historia de hoy comienza así. Tengo 58 años, soy de Juana Díaz, yo cuido a mi papá hace como 2 años, él vive conmigo y con mi esposo. Cuando mami murió, me lo llevé a mi casa y para ese tiempo ya le había empezado a tener problemas. Se pasaba peleando y acusándonos de que le robábamos las cosas, se alteraba mucho cuando no queríamos hacer lo que él pedía, repetía y preguntaba lo mismo muchas veces. Nosotras somos dos hermanas, pero mi hermana vive fuera del país y no puede viajar porque ella también tiene sus condiciones de salud, así que yo la cuido todo el tiempo. Hace 2 semanas se puso bien agresivo porque no queríamos darle las llaves del carro y obviamente por su condición él no guía hace muchísimo tiempo. Él se me tiró encima y tuve que aguantarlo con fuerza y mi esposo me ayudó a aguantarlo. Después de eso lo tuvimos que hospitalizar en salud mental. Y yo realmente no sé cómo vamos a poder manejar la situación cuando él salga. Si va a salir mejor, si va a salir peor, si le dan medicamentos y no se los quiere tomar. Así que, ¿cómo ustedes pudieran ayudarme, por lo menos a yo saber cómo lidiar con lo que me voy a encontrar? Y yo creo que agradecemos, ¿verdad? Como bien dijo Joan, a esa persona que nos escribe y nos envía su historia para compartir. Y es que al escuchar esto, yo les dejo saber, familia, que es muy común el ver adultos mayores que tienen algún tipo de condición. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que el 20% de la población de adultos mayores sufre de algún tipo de condición o trastorno de salud mental y el 7% está relacionado con la depresión. Y eso sin incluir, ¿verdad? Lo que es ansiedad, entre otras múltiples cosas. Así que, Hiromi, yo te pregunto, ¿verdad? Yo creo que sería necesario comenzar tal vez con la pregunta, ¿qué tan común, qué tan frecuente es ver a un adulto mayor, entiendas adulto mayor, una persona de más de 60 años, 65 años, recibiendo servicios en una unidad de salud mental? Pues mira, Ángel, qué bueno que trajeron esa historia a colisión porque lamentablemente es bien común, es más común de lo que se piensa. eh, y esa historia abarca todos los detalles que son los que se viven, ¿verdad? Casi diariamente cuando trabajamos en estos escenarios. Y reconocemos que es un proceso bien difícil tanto para los familiares como para los pacientes. Muchos de ellos ya llevan tiempo en esta batalla porque no saben cómo, ¿verdad?, cómo manejarlo, porque obviamente nos coge a veces de sorpresa este tipo de conductas de nuestros seres queridos. Y a veces es algo nuevo que pasa de un mes para acá, por ejemplo, y yo estoy viendo a este familiar que está cambiando de conducta, que su comportamiento no es el mismo. No sé qué hacer con esto porque esto es nuevo. Y eso es lo que vemos, por lo menos, ¿verdad? En las ocasiones que he tenido la oportunidad, atender a estos familiares con muchas dudas y muchas preguntas, como por ejemplo, ¿y ahora qué hago? ¿Volverán las cosas a ser igual que antes?
tengo que cambiar alguna rutina, él se va a recuperar o qué otras cosas tengo que hacer. Y es importante, ¿verdad? Aquí hablar sobre que la recuperación no significa lo mismo necesariamente para todos y esto va a variar, depende, ¿verdad? De la condición de la persona, de ese familiar, de ese adulto mayor. En este caso, ¿verdad? Podemos ver pacientes que pueden recuperarse, ¿verdad? Con un medicamento, con un tiempo hospitalizado, pero también vamos a tener otros pacientes que van a requerir mayor tiempo en tratamiento o quedar, ¿verdad? Hasta que mueran, van a tener que necesitar de esa ayuda y de esos tratamientos psiquiátricos. Hiromi, has mencionado algo que me parece importante resaltar y es el hecho de que los cuidadores están ya acostumbrados tal vez a que tienen una rutina, ¿verdad? De cuidado y de momento, o como dirían, de sopetón, sucede esto. O quién sabe si ya estaba por ahí, porque las condiciones de salud mental no necesariamente es de hoy para mañana. Muchas veces están ahí y poco a poco, ¿verdad? Se van presentando más síntomas o ya tal vez los síntomas, los comportamientos se tornan ya un poquito difícil de manejar y entonces es que dan el paso. Y como bien mencionas, es como que, y ahora también me tengo que encargar de esto. Y como dices, yo creo que hay hasta a veces mucho mito, mucha incomprensión de, oye, no, ¿cuánto tiempo va a durar así? Y muchas veces piensan como, ¿verdad? Estas condiciones médicas de, y ya está bien, ya se curó, ya se curó. Y muchas veces esas condiciones, como tú dices, va a requerir largo tiempo y más, tal vez más de una hospitalización. Es Sí, correcto. sí, ¿no? Y Y discúlpame si puedes. Sí, sí, E dile. inclusive, es el pan de cada día, porque ahora mismo, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de nuestros padres, nosotros tenemos unas rutinas, tenemos nuestra familia, que quizás no estamos visitándolos diariamente y de momento llegamos un fin de semana y notamos que este adulto mayor está haciendo cosas que antes no hacía y ahí es que vienen las preocupaciones y es un choque, y es un choque y es un proceso que se debe de canalizar de ambas partes. Y eso que traes de que es un choque, porque tras que ellos ya están con todas esas múltiples tareas, también se encuentran con ahora la situación de este adulto mayor que puede estar agresivo o que puede manifestar esas conductas. Y Hiromi, pasando un poquito en base a tu experiencia, cuando tú te encuentras con estos adultos mayores, ¿cuáles son esos diagnósticos o esas situaciones que con mayor frecuencia ellos pueden llevar a que requieran esa hospitalización, que los puede llevar a que requieran la hospitalización? Casi siempre, ¿verdad? De lo que pude, ¿verdad? Que se nota es por esas conductas desorganizadas que presentan los adultos mayores. O, por ejemplo, mira que dejó la comida y se le quemó, o no quiere comer, no está durmiendo, por ejemplo, no se quiere asear, o me está repitiendo mucho las cosas, o se le olvidó ciertas cosas cuando ya tenían una rutina, porque también los adultos mayores tienden a tener una rutina. Cuando ya esos tipos de conductas se ven trastocadas, pues ellos obviamente se preocupan. ¿Y qué pasa? Que entonces llegan a estas, ¿verdad? Clínicas, hospitales para verificar qué es lo que está pasando. Pero antes de ello, quería explicar brevemente cuáles son, ¿verdad? Los niveles de cuidado, los diferentes niveles de cuidado en Puerto Rico, ¿verdad? Los más utilizados. Por ejemplo, la hospitalización psiquiátrica total, que es esta unidad que está en un hospital. Por ejemplo, salud mental, eso es una unidad. Ellos llegan allí, ¿verdad? Y es cuando ese paciente pernocta en el hospital. Puede pasar de 24 horas, que es la famosa sala de estabilizadora, o de 3 a 5 a 7 días. En ese periodo, ese paciente es visto por un psiquiatra, visto por un trabajador social clínico para verificar, ¿verdad?, qué conductas, qué síntomas está presentando. De otra manera, también tenemos la hospitalización parcial, que ya son clínicas ambulatorias. Ya el paciente no pernocta en el lugar, sino que va según el horario de la clínica. De igual forma, puede estar de 3, 5 a 10 días. De igual forma también lo va a estar viendo un psiquiatra, va a estar en terapias grupales, individuales, para verificar, ¿verdad? Ahí ya los pacientes están más estabilizados. No es lo mismo que una hospitalización total, que aquí pues vamos a atender esas posibles crisis que, ¿verdad? Que es un poco más fuerte.
Y luego tenemos, ¿verdad? Lo que son las terapias ambulatorias y farmacología, que ya son las citas coordinadas con algún psicólogo, trabajador social, su psiquiatra, para que entonces puedan continuar ese tratamiento, pero ambulatoriamente, como una cita más, y, ¿verdad? Siguiendo sus medicamentos. Todo va a depender aquí, pues, de qué condición tiene la persona, por cuánto tiempo, qué síntomas está presentando, ¿verdad? Y de eso va a depender. Hiromi, está hablando de algo que es muy interesante y te agradezco que hayas descrito las diferencias porque esto le permite a los cuidadores saber de que, mira, si yo identifico como cuidador que mi familiar, mi adulto mayor, oiga, y abro un paréntesis, esto que estamos hablando posiblemente le va a aplicar no solo a adultos mayores, ¿verdad? A cualquier persona que tenga alguna condición de salud mental o que usted pueda identificar que algo no anda bien. Pero, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos en la atención del adulto mayor. Así que retornando a eso, usted puede entonces escuchar, basado en lo que nos comparte la licenciada Iromi Mejías Borgos, de, oiga, tal vez no necesariamente cuando yo recurro a mi médico, al psicólogo, al psiquiatra o a una sala de emergencias, no necesariamente es que lo van a dejar 7 días, que es lo que habitualmente sucede, 7 días hospitalizado totalmente. Posiblemente lo que requiera es tal vez unas visitas en un parcial donde va a estar de 8 a 2, 3 de la tarde y entonces luego va a su hogar. Que posiblemente es esa, yo le llamo muchas veces un acompañamiento supervisado de sintomatología, de que la persona se toma los medicamentos y de que comprenda la condición que pueda estar teniendo. Y en esa línea, y antes de irnos a la pausa, me gustaría tal vez hacerte una pregunta que posiblemente algunos de los que nos acompañan y nos escuchan se estarán haciendo. Y es, yo debo decirle al médico primario de mi familiar que fue hospitalizado en que ya está, sea en un parcial o en una sala estabilizadora o en una hospitalización total. Definitivamente que sí. Todo va a depender también, por ejemplo, en un adulto mayor que ya tiene sus condiciones físicas, estamos añadiendo, ¿verdad? Que también puede estar padeciendo una condición de salud mental, que qué significa mayor ingesta de medicamentos y que puede significar, ¿verdad? Que esto puede presentar unos efectos secundarios, hay que monitorear. Somos seres holísticos, así que tenemos que tratarnos como un todo. Y es un apoyo más que va a tener, ¿verdad? La persona y el familiar por algún problema que pueda surgir más adelante. Yo creo que diste en el punto. Y quiero resaltar, cuidado que me escucha. Recuerde, nosotros hemos hablado muchas veces del uso, el manejo de medicamentos y que nuestros adultos mayores muchas veces tienen varios especialistas y cada especialista le hace una receta y los medicamentos interactúan unos con otros. En ocasiones le aumenta el efecto del medicamento, pero otras veces lo cancela. Entonces, eh, a veces el remedio se torna peor que la enfermedad. Así que, mira, sugerencia, cuando usted vaya, supongamos que en este ejercicio, ¿verdad? Que nos está en la historia y lo que nos está escribiendo la licenciada, si usted tiene que ir a una sala estabilizadora, a una sala de salud mental, usted vaya con el listado o con el bolsito con todos los medicamentos que está tomando su adulto mayor. ¿Para qué? Para que allí sepan cuál está tomando, cuál es la dosis y lo que le vayan a recetar. Pues mira, no vaya a ser más de lo mismo y se esté tomando la doble dosis de un medicamento y eso sea lo que, mira, pues complique más el escenario. Pero viceversa, una vez el adulto mayor salga de esa sala estabilizadora o esa hospitalización de salud mental, usted vaya donde el médico con los medicamentos que le recetaron y le diga, mira, ahora le dieron esto. Entonces, mira, ahí vamos salvaguardando, no solo, oiga, no solo el efecto del medicamento, también esto, sin ponernos muy técnicos, donde metaboliza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué órgano del cuerpo procesa el medicamento? Y en ocasiones eso puede hacer que ese órgano, a veces son los riñones, pues mira, se puedan afectar más y entonces lo llevas porque tiene los riñones malos, el medicamento que le da se metaboliza ahí y entonces hay un deterioro. Por eso es importante, mira, no quedarnos callados y además de los medicamentos, yo le añado algo, licenciada, y es que lleve una lista de preguntas, que yo creo que eso lo podemos tocar cuando regresemos de la pausa. ¿Qué le parece? Sí, definitivamente. Pues hacemos eso, familia que nos escucha a través de Católica Radio. Recuerde que usted está escuchando su programa Somos Cuidadores
lo acompaña todos los jueves. Hoy estamos hablando con la licenciada Iromi Mejías Burgos acerca de, bueno, primero dándole voz a una historia de cuidadores, pero principalmente hablando sobre qué recomendaciones se le puede dar a ustedes que posiblemente tienen un familiar que ha sido hospitalizado en una unidad de salud mental y cuando se le dé de alta, ¿qué debo hacer? Y precisamente eso es lo que vamos a estar hablando una vez regresemos de la pausa. Recuerden que nos pueden enviar sus dudas, preguntas, historias a nuestro correo electrónico somoscuidadores@pucpr.edu. Nos vamos un momentito y regresamos ya, aquí en su programa Somos Cuidadores. Somos Cuidadores. Bueno, nos encontramos aquí de regreso en su programa Somos Cuidadores. Gracias por mantenerse conectados con nosotros. Hoy jueves, que saben que el jueves es cita fija, cita constante, ya regular con nosotros para hablar de los temas de cuidado. Hoy estamos, aquellos que se han conectado ahora, ¿verdad? Porque estuvieron corriendo, tal vez salieron de esa cita médica o el que lo estaba llevando en la cita tenía otra emisora y no era Católica Radio, pues no se preocupe, que recuerde que puede escuchar lo que se perdió en YouTube o en Spotify. Pero si no te incorporaste ahora, tranquila, tranquilo. Hoy estamos hablando con la licenciada Iromi Mejías Burgos acerca de esas recomendaciones que le podemos dar a personas que están cuidando a alguien y esa persona es hospitalizada en una unidad de salud mental. Y ya mismo vamos a estar tocando esas recomendaciones de qué me voy a encontrar y qué recomendaciones le podemos dar. Yo creo que eso es ideal. Pero antes de eso, antes de irnos a la pausa, estuvimos hablando sobre los medicamentos. Yo debo avisarle al médico, debo dejar saber, ¿verdad?, qué medicamento está tomando en la sala de salud mental. Pero, licenciada, me gustaría hacer la pregunta en seguimiento a la que acabo de decir. ¿Qué más le solicitan cuando este familiar llega al hospital de salud mental? Además de conocer los medicamentos que está tomando la persona, ¿qué otra cosa le pueden solicitar para que ya tal vez se haga haciendo de la idea, ¿verdad? Antes de llegar, antes de que le digamos qué va a encontrar cuando la persona salga, tal vez que se va a encontrar una vez llegue y que debería llevarle este cuidador. Pues mira, sí, una de las cosas que le pueden pedir son laboratorios, ¿verdad? Porque si somos adultos mayores, sabemos que tenemos unas condiciones preexistentes físicas, además de las posibles emocionales, así que el personal tiene que estar, ¿verdad? Saber qué está padeciendo esa persona, qué medicamento está tomando, por cuánto tiempo y qué severidad de esas condiciones está presentando, porque a veces también una de las cosas que se presentaba en hospitales es que la persona estaba bien malita de salud emocional, pero también física. Entonces, ¿qué vamos a atender primero? Pues entonces hay que atender primero lo físico para poderlo, ¿verdad? Decir así, subirlo a salud mental, porque necesitamos atender ambas. Así que es bien importante que los familiares sepan ese detalle para que entonces puedan ir más preparados para este proceso. Y tienen que llevar ropa. Claro, en la parcial no, porque la parcial muchas veces la persona va y se va el mismo día, que es lo que usted mencionó cuando las describió. Pero si fuese una total, tal vez la persona ya debe ir con la idea de que hay que llevar ropa, efectos de aseo personal o qué tipo de cosas. Definitivamente, en una hospitalización total, ya hasta inclusive se le dan un listado a los pacientes, ¿verdad? Y a los familiares de qué cosas puede llevar y qué no. A veces, a veces los familiares no saben por qué estas cosas surgen de emergencia. Y cuando surgen de emergencia, agarran al paciente, al cuidado, vámonos por ahí para abajo hasta que vamos a atenderte. Y luego entonces después es que ellos, ok, se va a quedar o solamente va a estar en sala estabilizadora. Todo va a depender, ¿verdad?, del paciente y de la condición. Pero ya luego, si nos dicen, mira, sí, puede estar quedándose de 3 a 5 días, necesita traer esto y esto y esto. Y se le brinda una lista. Obviamente, ropa, artículos de aseo personal, eh, ropa segura, no cordones, cosas, ¿verdad?, que para otros Y eso es pacientes también. importante, eso es importante. No es cualquier tipo de ropa, no es una específica. Sí, es correcto. No tan solo para ese paciente, sino para los demás también que van a estar ahí presentes. Hiromi, y esa lista que mencionas, ¿se puede encontrar antes de que el paciente llegue a la sala o se la brindan una vez ya esté allí? Pueden encontrarlo hasta por internet, pueden llamar a la unidad y un trabajador social le puede explicar, ¿verdad? Porque
eso es lo que nos toca, ¿verdad? Explicarle al familiar todas esas dudas. De igual forma, en la misma unidad cuando llegan, casi siempre los enfermeros son los que le dan la bienvenida a ese paciente y ahí también el familiar puede aprovechar para, ¿verdad? Preguntar todas esas dudas. Y hablando de dudas y hablando de rol, más que el trabajo, a mí me gusta utilizar la palabra rol. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la función de ese trabajador social, del equipo que está atendiendo en la unidad de salud mental? Digamos que ya transcurrió el tiempo de hospitalización, donde el adulto mayor estuvo recibiendo el tratamiento para las condiciones de salud mental, ¿verdad? Ya sea la depresión, ya sea ansiedad, ya sea tristeza profunda, ¿verdad? La que sea. La pregunta, y es la pregunta principal que nos hizo la persona que nos escribe la historia, ¿con qué se va a encontrar este familiar que cuida una vez este adulto mayor es dado de alta de esa unidad de salud mental? Mira, importante recalcar antes de que todos estos tratamientos, ¿verdad? Y clínicas y posibles sitios para ayudarnos, es para estabilizar esa posible crisis. No significa, ¿verdad? Exactamente que es una cura inmediata. Por lo tanto, depende de la condición del paciente, ese familiar se puede encontrar con posibles conductas agresivas aún, con un familiar molesto porque lo dejaste de estadía y él no Exacto, entiende por porque qué. él no quería estar y la comida era mala y yo no quería estar y me llevaste allí. Y yo quería estar en mi casa porque son sus rutinas, ¿verdad? Posibles síntomas que todavía estén, porque acuérdense en que, por ejemplo, estuvo de 3 a 5 días. Todavía falta, ¿verdad? Para que ese medicamento haga el efecto, que el cuerpo lo adquiera, que entonces el paciente también entienda qué está pasando. Así que lo importante aquí y la sugerencia, ¿verdad? Más grande es que ese familiar vaya con cero expectativa. Que vaya, ¿verdad? Mente abierta a que posiblemente esto es una nueva realidad, son nuevas rutinas y ahora me van a explicar cómo es que va a funcionar todo. Y Romy, que eso que trae es que los pacientes, ¿verdad? Los pacientes van a tener estas conductas agresivas o que pueden mostrarse violentos. ¿A qué tipo de cambios en el comportamiento psicológico va a encontrarse o pudiera encontrarse ese cuidador una vez el adulto mayor llegue a su casa? Puede estar molesto, puede que, ¿verdad? E inclusive puede estar sedado o puede estar, sigue agresivo pero con el familiar, porque, ¿verdad? Tú me dejaste aquí, yo estaba en mi casa, todo estaba bien, porque todo va a depender, ¿verdad? De esa condición. Eh, por eso digo, cero expectativas para el familiar, tiene que ir tranquilo, ¿verdad? Con la mente abierta de que puede pasar cualquier cosa, pero también importante, ¿qué va a ayudar en ese momento de cuando el familiar va y busca al paciente? Es ese contacto que tiene el familiar con trabajador social. ¿En qué sentido? Las llamadas. Usted puede llamar a la unidad, inclusive hasta hablar con el paciente y ver, monitoreando cómo él lo está pasando, qué cambios ha surgido, y ya usted se va dando una idea de qué puede estar esperando, ¿verdad? En ese momento de recoger a ese familiar. Oye, eso es importante porque le permite saber al cuidador que cuando está hospitalizada la persona, no es que no puede tener contacto, no es que no va a saber de él, sino que puede dar una llamada y saber cómo está desenvolviéndose, ¿verdad? En el tratamiento. ¿Y Claro. hay algún tiempo límite o algún horario en el día en el que la persona se pueda comunicar? Sí, eso va a depender, ¿verdad?, de cada institución, pero la realidad es que tanto paciente tiene un horario estipulado y tiene, ¿verdad?, casi siempre son 5 minutos para hablar con su familiar o el familiar durante el día, ¿verdad?, de que esté trabajando el personal, por ejemplo, en este caso, trabajador social, que son los que atienden este tipo de llamadas, pueden llamar en cualquier momento del día para saber, mira, sí, quiero saber cómo sigue mi familiar, cómo se ha comportado, qué ha dicho el psiquiatra, etcétera, etcétera. Han mencionado un par ¿verdad? de puntos que me gustaría resaltar para los que nos escuchan. Y principalmente dos. El del nivel del medicamento, ¿verdad? Lo que llamamos ese nivel terapéutico. ¿A qué cantidad de medicamento debe estar en el sistema para que se comience a ver
un cambio. Claro, familia, como hemos mencionado aquí una y otra vez, y usted sabe que mi especialidad es la psicología clínica y para nosotros es importantísimo hablar mucho más que únicamente medicamentos. Así que recuerde que tal vez las condiciones, aunque sí pueda requerir algún tipo de medicación, no es lo único. Así que en estos escenarios, yo sé que ellos tienen terapias grupales, tienen incluso algunas terapias individuales, donde la persona puede ir haciendo un proceso de identificar, de hacer introspección, para conocer, ¿verdad?, qué me trajo hasta aquí o qué ajustes debo hacer para salir ¿verdad? Cuando digo de aquí no del hospital, sino de la situación, ¿verdad? Sí, en ese caso, los pacientes no tan solo están en medicamentos con un psiquiatra, sino que tienen terapias grupales con trabajadores sociales, terapias recreativas, ocupacionales, que en ese momento ellos aprovechan, ¿verdad? Y también pueden escuchar otras experiencias de otros pacientes, cambiar de perspectiva, aprender nuevas estrategias para que ellos se vayan llenitos de todo eso, para que ellos lo puedan poner en práctica, ¿verdad? En su diario vivir. Y lo otro que mencionaste, yo creo que una parte importante es esa, ¿verdad? Tal vez la palabra no es reinserción, ¿verdad? Porque no es que están confinados, pero cuando salen, tal vez qué ajustes puede hacer, porque como bien dices, no es únicamente quien cuida o quien apoya, quien asiste, sino la misma persona que le va a tocar hacer algún tipo de ajuste, ya sea lo que se llama adherencia al tratamiento, donde conscientemente, oye, como decimos, flojitos y cooperadores con los medicamentos, tomármelos según indican, porque a veces la persona, cuando ya se siente algo mejor, quiere suspender los medicamentos y eso no es lo recomendado porque puede haber un efecto muy adverso. Y otra cosa que mencionó, licenciada, que me parece importante recordarle a nuestros cuidadores es, puede ser que cuando salga la persona aún requiera asistencia, aún requiera supervisión. Si es un adulto mayor que tiene algún grado de independencia, o sea que usted iba por las tardes, iba de vez en vez, posiblemente hay un periodo donde requiera supervisión, donde tal vez usted tenga que quedar con él o alguien de la familia, ¿verdad? O que esté en el hogar. ¿Por qué? Porque las personas cuando salen de la unidad requieren asistencia, requieren apoyo, como mencionamos, para ver, primero, ver que el tiempo y el tratamiento está surgiendo efecto. Dos, ir identificando, mira, si la situación, comportamientos, pensamientos que hizo que se buscara ese tipo de ayuda aún están. Tercero, volvemos, adherencia al tratamiento, ver que los medicamentos se los esté tomando cuando toca, como corresponde, que no lo está mezclando con algún otro medicamento o con alcohol, porque en ocasiones sabemos que cuando salen quieren darse un traguito o una cerveza o un vino y eso no es recomendado. Y volvemos, si usted no está ahí, pues mira, es momento, ¿verdad? Tal vez de hacer algún ajuste que es lo que hablamos, ¿verdad? Hacer un ajuste no solamente de cómo va a salir, sino tal vez yo hacerme de la idea, que en una semana cuando le den de alta, tal vez yo voy a tener que posiblemente tomar algunos días libres o como familia activar el núcleo para saber quién le va a tocar qué día y así entonces estar seguro de que la cosa está bien. Y otra cosa que mencionó la licenciada es ese aspecto de que si su adulto mayor, su familiar, sale un poco irritable, molesto, o como decía mi abuelo, de difícil manejo, no lo tome personal, ¿verdad? Puede ser no, siempre que una persona pasa por esto, recuerde que es un proceso propio oye, que puede necesitar un espacio, ¿verdad? Para procesar todo lo que le está pasando. Así que no lo tome personal, recuerde que es parte del proceso. Y Ángel, hay que estar bien conscientes también que muchas de estas condiciones que tienen los adultos mayores son progresivas. Así que aún con los medicamentos, aún con la sala estabilizadora, porque como bien menciona la licenciada, es una sala estabilizadora, pero hay condiciones que progresan. Así que la persona ser expectativa porque aún con los medicamentos puede continuar presentando estos síntomas o estas conductas. Licenciada, supongamos que, voy a poner este ejemplo. Yo soy cuidador. Salió, le van a dar de alta a la persona, llega ese día donde me dicen, mira, a tu familiar ya se le va a dar de alta, va a pasar a recogerlo mañana.
digamos, mañana a las 2 de la tarde. Cuando yo llego allí, ¿qué, qué listado, qué preguntas, cuáles son esas preguntas que usted le sugiere a esa persona, a ese cuidador, tenga listas para hacerle ¿verdad? Al enfermero, al trabajador social, a la persona que la atienda? ¿Cuáles son esas preguntas? Mira, definitivamente en ese momento lo primero que el familiar debe de pedir es hablar con un trabajador social clínico, ¿verdad? Que esté en turno, para entonces saber una de las preguntas, ¿cómo fue el comportamiento de mi familiar durante la estadía? ¿Hubo algún cambio de conducta? ¿Empeoró? ¿Mejoró? ¿Qué, verdad? ¿Qué medicamentos le prescribieron? ¿Qué dosis? ¿A cada cuánto? ¿Para qué es cada medicamento? ¿Qué diagnóstico le dieron a mi familiar? ¿Qué síntomas son los que puede estar presentándome? Para entonces el familiar tenga una idea de lo que puede estar pasando, ¿verdad? Durante, de ahí en adelante. A veces la prognosis no es tan buena y mejoran o puede también ir empeorando y todo va a depender, ¿verdad? De la condición de ese paciente. Importante preguntarle qué otra fuente de apoyo puedo tener, ¿verdad? Para atenderlo mejor. En adultos mayores siempre se hace la recomendación que lo vea un neurólogo. ¿Por qué? Porque aquí vamos entonces a descartar que ese paciente puede estar presentando Alzheimer, alguna demencia senil y es por eso que quizás está presentando ese tipo de conducta. Pues ya en ese momento un neurólogo nos va a ayudar también como equipo a que ese paciente tenga un mejor tratamiento y de por sí pues el paciente se va a sentir mejor y el familiar va a estar más aliviado. Y tal vez incluyendo que, ¿verdad? Eso que habla del neurólogo es como decir un referido. Eso es referido a neurólogo, a profesional de la conducta humana, psicólogo, ¿sí? Exactamente, y de igual forma, la prognosis de cuánto tiempo él puede entonces estar ahora solo, ¿va a seguir siendo independiente igual que antes o definitivamente hay que cambiar la rutina? Ahí el familiar tiene que plantearse, pues quizás necesitaré una ama de llave, una enfermera que lo visite o un hogar de cuidado, que también es una opción. Y ahí el familiar tiene que, ¿verdad? Reunirse como familia y delegar las tareas que posiblemente van a ser nuevas y entonces para poder dividirse y evitar el quemazón del cuidador que tanto hemos hablado. Eso es así. Y me gusta lo que mencionan de que hay que evaluar todas las alternativas. No descartar ninguna entrada. Y yo creo que ese rol de ustedes, los trabajadores sociales, en ese escenario es fundamental. Otro punto también, la planificación financiera. Es bien importante, ¿verdad? Porque ahora quizás ese paciente va a necesitar otro tipo de cuidados, por ejemplo, una ama de llave. Necesitamos saber si el plan médico, qué cubre el plan médico o qué otras opciones me brinda el plan médico, si voy a utilizar el seguro social para el hogar ¿verdad? O si voy a entonces a delegar con mis familiares y van a aportar financieramente. Todos esos puntos son necesarios para poder, ¿verdad? Que ese proceso se lleve a cabo de lo mejor posible. De igual forma, que lamentablemente no ocurre, la mayoría de las personas no, los cuidadores no reciben apoyo emocional en el proceso. Por una cosa u otra, el tiempo, ¿verdad? Las responsabilidades, pero sí se recomienda que tengan un apoyo emocional porque es un proceso duro, no tan solo para el paciente, sino para el familiar. Y lo ayudará a canalizar emociones e inclusive hasta entender el proceso que está pasando ese familiar. Sí, yo creo que ha ido dando diferentes recomendaciones que seguro los cuidadores han ido anotando, ¿verdad, Joan? Que han estado ahí, mira, conociéndolos. Ya pronto nos escriben correo electrónico con más preguntas para la licenciada. Y otro punto importante, ¿verdad? No proteger en exceso, aprender, ¿verdad? A cuidar sin sentimiento de culpa y practicar el apego al tratamiento, como estaba diciendo ahorita. A veces nos sentimos bien, dejamos los medicamentos. O a veces por la pena, ay, es que lo veo muy dormido, está muy sedado, yo lo veo muy bobo, voy a darle la mitad de la pastilla. No, esto, ¿verdad? Es bien importante que nos rijamos según las indicaciones del profesional y siempre ir de la mano hacia eso. Qué bueno que esto, Iromi, porque los profesionales se basan en lo que están viendo y entonces la medicación que le brindan es la adecuada para que ese cuidado, para que ese adulto mayor pueda entonces
estar lo más estable posible. Y para ir finalizando, Iromi, ¿qué recomendaciones puedes brindar a esos radioescuchas a, o a los que se sienten identificados con este tema de hoy? Definitivamente buscar ayuda profesional, orientarse, no tenerle miedo, ¿verdad? A estas situaciones, todo, ¿verdad? Tiene solución y cada cosita, ¿verdad? Tiene un proceso a llevarse, pero no sienta miedo, busque ayuda, oriéntese, pregunte, porque de eso se trata. De estos procesos aprendemos todos, ¿verdad? Y lamentablemente va a ser el pan de cada día porque adultos mayores seremos todos en algún momento, así que es parte de. De hecho, hace poco leí algo que decía que tiene que ver con conocer, con preguntar, que la persona que tiene una duda o desconoce se puede sentir tonto un minuto cuando pregunta, pero de no hacerlo se puede sentir tonto toda la vida por no haber preguntado. Así que eso es bien importante, como dice la licenciada, oriéntese, pregunte. Para eso está usted, ese es su rol. Y recuerde esto, mientras más usted conozca la condición y las necesidades del adulto mayor que está bajo su cuidado, en mejor control se va a sentir. Así que se nos acabó el tiempo, Joan, licenciada. Yo estoy súper agradecido por el tiempo y por explicarle en un idioma que nuestros radioescuchas puedan entender esas cosas que se van a enfrentar. Así es, licenciada, muchísimas gracias porque con su conocimiento yo sé que puede clarificar las dudas de muchísimas personas que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Para mí fue un placer estar aquí con ustedes. Espero haberlos ayudado, ¿verdad? A todos esos radios escuchas y que puedan pasar este proceso un poquito más llevadero dentro de. Estoy seguro que sí, así que licenciada, muchas gracias, Familia Católica Radio, los que nos siguen en Latinoamérica y en el Caribe. Usted escuchó hoy aquí en su programa Somos Cuidadores a la licenciada Iromi Mejías Borgos, trabajadora social clínica, con estas recomendaciones que usted, recuerde, puede repasar en YouTube o en Spotify y envíele el enlace a toda aquella persona que usted sepa que se puede beneficiar de estas recomendaciones. Así que, licenciada, esta es la primera de otras muchas que nos debe acompañar. Yo espero que nos diga que sí, porque si usted tiene preguntas para la licenciada Iromi Mejía Burgos, usted sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y es escribirnos un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu. somoscuidadores@pucpr.edu. Así que, Joan, sin tiempo para más, nos despedimos. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante, hablando sobre otro de los temas que a ustedes les gusta, que ustedes entienden que son necesarios. Así que gracias. No olvide, familia, si usted algo de lo que hablamos aquí le hace clic y usted siente que necesita ayuda emocional, está la Clínica Interdisciplinaria de Servicio a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que brinda apoyo emocional de psicología y trabajo social clínico para ustedes. Lo que tienes que hacer es llamar al 787-841-2000 a la extensión 2413 y 2414. Y cuando te contesten la llamada, déjale saber que te enviaron de Somos Cuidadores para que, mira, le den el servicio, mira, de calidad que brindan allí de cariñoso y muy atento a nuestra familia de la Clínica Interdisciplinaria. Así que, sin tiempo para más, familia, ya usted sabe, nos vemos la semana que viene por la misma frecuencia, a la misma hora, aquí en su programa, y le invito a algo, a que lo que reste del día sea para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.